los conocimientos del ego, que sean de carácter técnico y utilitario, mecánicos, pertenecen al terreno de lo neutro, a menos que se adscriban a intereses personales, de logro, ganancia, etc. Claro, ejemplo. Entonces ya son egocéntricos, nos van a hacer sufrir a nosotros y a otros, son destructivos, etcétera, y toda la bola esa, y que son por los que estamos aquí, ¿no? Para aprender a ir más allá de eso. No nos dejan vivir. No son bio, que decías tú. No, son innecesarios, por lo tanto... No. Son innecesarios y producen sufrimientos innecesarios. Son causa de sufrimiento innecesario. Eso es. Ahora, aquí se podría añadir como innecesarios, pero ¿no decía Buda que eran las semillas del despertar? Sí. Pues resulta ser... En principio, llegamos aquí por ello, por ellas. Ya, Esas semillas según lo que estamos hablando, los sufrimientos no son podemos... necesarios. Claro, son necesarios hasta un punto Claro, en el que tu naturaleza te diga hasta aquí hemos llegado. claro. Que a muchos se otros acabó. no se lo dice. Claro. Pero no te están oyendo. Ah, ya. La naturaleza a unos, por medio del sufrimiento, nos dice hasta aquí hemos llegado, por aquí no se puede seguir. Pero a otros muchos no se lo dice. O sea, a otros muchos no dicen, pues hasta aquí hemos llegado, no se entera, no sé qué pasa. Bueno, sé qué pasa hasta que me pasó a mí, hasta cuando me pasó a mí. No sé lo que pasa a los que no se enteran o no lo ven. Se me ha olvidado. O no ven que sufren tanto. ¿Algún comentario? Bueno, o sí lo ven, pero es el famoso, la vida es así, se sufre y no sufre. Entonces, Eso es no verlo, ¿no? Esas son las estribaciones del no ver. Sí, no, sí tienes razón, pero... Joder, meterse con eso ahora... Pero, ya te destruirás, o un poco antes dices, hasta aquí. Quiero decir, la variedad en el parón es infinita Sí. e inexistente la mayoría de las veces, ¿no? ¿Sí o no? Es decir, ante lo desconocido, la mayor parte de la gente se defiende, no es capaz de dar el siguiente paso intuitivo, de decir, pues esto puede valerme. No, dice, no, esos son sectas, son brujerías, son no sé cuál, no, ya se salió. Lavados de cerebro, no sabes tú bien. Claro. Es decir, las defensas del ego funcionan frente a eso y frente a la crisis y frente al resentimiento y respecto a cualquier cosa. El ego tiene maneras, pero sigue enfangado cada vez más. Bien, el paseo oloroso y... La piedra, lo hemos dicho ya. Sí, Sí. Hemos dicho el táctil, los rosos no he oído prácticamente. pregunta. El olor. De las hojas nos hemos ido al tacto, no al olor. ¿Qué? ¿Queréis decir algo sobre el olor? Pues, Nunca habíais... se ha dicho. No sé. Nunca habíais practicado una escalera de olores en vuestra vida, ¿no? Así tan, Esa variedad tan seguida, no. con posibilidades de comparación, de asimilación, de experimentación, de tacto y olor, visual, tacto, olor,
vista. Eso está armando un jaleo cerebral enorme, ¿no? Es un catalizador, es un revulsivo. Ahora, los muchos prejuicios que tuviera el ego sobre ello, pues van a tener que ser valorados de nuevo. O las muchas informaciones prejuiciadas tienen que ser valoradas de nuevo. Aparentemente no tiene importancia, pero las asociaciones son de miles por segundo. Entonces hay modificaciones, hay transformaciones. Si estas prácticas se multiplican, pues no, las transformaciones son obligadas. Pero ahora, como cada presente, aunque hayas experimentado con una planta, por ejemplo la hierbabuena, muchas veces siempre es nuevo. O sea, el contacto es nuevo. Para el que esté adiestrado en la percepción del presente. Pero parecía que tenía que aburrirse uno. Ah, ya, No. sí. Ahí está la cosa. El lado opuesto es, coges la menta y dices, ¿Cómo ¡ay! cuándo? Menta. Si es como el chicle. Ah, ya. Claro. ¿Eh? Justo lo contrario. Sería el chicle es como la menta, pero la percepción primera que tuviste fue del chicle, no de la hoja de menta. Eso pasará mucho más en las ciudades que en los pueblos. Claro. Es decir, la gente formada en la ciudad, informada en la ciudad, pues es todavía más ilusoria e inexistente que la no formada en la ciudad. Es decir, la gente crecida en los pueblos tiene una noticia, una experimentación de la realidad real mayor. Otra cosa es que esté pésimamente orientada por un ego cuyo centro es el mismo, pero tiene un almacén de datos que proceden de lo real. ¿Cierto? Cuando yo empezaba con la práctica del Zen, con mi intento, con mi interés, con tal, y no veía claro, pues me decía, pues hombre, tanta experimentación, tanto contacto con animales y vegetales, de algo te tiene que servir. Esa era una intuición que ahora estamos repitiendo, ¿no? De algo te tiene que servir. Estaba convencido de eso. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Y claro, y afirmo que sirvió, pero no sé si fue básica esa clave o no, pero Este afirma que sirvió ahí estaba. también. Que este afirma que sirvió también. Sí, pero que yo no sé en qué lugar, quiere decir que había otros factores, ¿no? Bueno, claro. Pero que ese estaba ahí presente, sí. Bueno, así que tacto, olfato, gusto, no lo hemos hecho. Paseo, Y ahora, pies. a ver, a pasear los pies. ¿Quién quiere decir algo sobre el paseo de pies? Mucho más atento que cuando no se os han dado instrucciones muy precisas, que habéis ido muy rápidamente, y otros días me refiero, ¿no? Nada. Coño, ahí tienes que poner la mano aquí, ¿vale? Porque te veo con este ojo. A mí me pareció un proceso entero desde el principio de pasear la piedra, experimentar los olores, el tacto, a llegar a pasear los pies,
que se hizo de otra manera, supongo que por el mismo proceso, y cuando dijiste en la mente no hay nada, lo entendí por primera vez porque fue una experiencia muy poderosa y muy distinta a otras veces. Experimenté que no había nada y que al oír las cosas que estaba oyendo a la vez que paseaba los pies eran como un espejo realmente, era algo que llegaba y se iba, era un vacío, no sé explicarlo de otra manera, pero ¿Te refieres a los ruidos? a que no había nada en la mente. No, sí, dicho, pero te refieres a los ruidos, cuando llegaban los ruidos Sí, cada vez que oía... se reflejaban y se iban. Sí, cada vez que oía... estaba oyendo en el conjunto, cada uno por separado, pero a todos a la vez, y a la vez no había nada. Era una experiencia para mí... A ver si matizas un poco más, porque la experiencia de nada tú la has tenido muchas veces antes. Sí, ¿Qué tiene esta de especial? Yo creo que por primera vez es de verdad. Pero esa sensación no la tuviste la vez anterior también. Como hoy no. Pero fíjate, tú muchas veces has dicho, uy, yo que creí que había percibido la nada y resulta que ahora es cuando la percibo realmente. Bueno, pues pasa un mes y la vuelves a percibir y vuelves a decir, pues nunca veo que... Pues sí. A ver. Supongo que son grados de profundización, ¿no? Hay dos cosas ahí, por lo menos. Puestos a hablar, hay por lo menos dos cosas. Una, profundización, es decir, experimentación de tu naturaleza continuada, y hay otra cosa. Muy obvia. Que el presente siempre es distinto. Cuando el ego tiene previsto que no, que es igual, es un aburrimiento repetir las cosas. Yo veo leer esto, señor, lo he oído mil veces. Claro. Y sin embargo, el que practica su propia naturaleza, aunque su conocimiento le diga esto es como lo otro, resulta que experimenta que no es como lo otro. Porque no hay nada que le esté diciendo que es como lo otro, además. Y es que lo otro ya Excepto no su es propio ego. Pero si su ego desaparece... Eso me Ah, a refiero. eso te refieres. Pues claro. Entonces no hay una mezcla de recuerdo, memoria y actualización de los datos de una situación. El pasado no existe. Bueno, os habréis fijado, bueno, no lo sabéis, porque teníais los ojos tapados, que yo he tocado en el pecho a todos. ¿Eh? Bueno, pues... No, pues sí. Sí, no me he saltado ninguno. Pues ahí tienes una gran diferencia, ¿no? Es decir, tu cerebro estaba tan en el no estaba que no está. ¿Entiendes? Sí. Y sin embargo, otros se han sobresaltado muchísimo, otros no se han sobresaltado nada. Reacciones muy diversas. Es decir, nadie tenía previsto en su ego recibir este estímulo. Por lo tanto, no estaba preparado. Cuando no estamos preparados, el sobresalto quiere decir que la percepción es muy fuerte, ¿eh? Como en el doyo, en el zazen, una tos, una no sé qué, pues no hay censura, no hay previsión, por lo tanto es virgen la percepción. ¿De acuerdo? Bueno, ahora el experimento del ojos tapados. Los pies,
ojos tapados. ¿Qué diferencias hay con practicar el paseo de los pies con privación de un sentido o no privación? ¿Se entiende la pregunta? En este sentido, que al taparse los ojos era como si toda la energía, toda la sensibilidad se fuese allí, que antes era como robada por la vista, y había una especie como de... En un momento me he preguntado si el estar oyendo y el estar pisando no estaría entrando en conflicto, ¿no? No lo he sabido decirme nada y he seguido, pero sí notaba cierto vaivén. Solo cuando pensabas. Sí, porque ha habido momentos en que Pero si no pensabas, todo es espontáneo. Sí, pero Y cuando se presenta el ruido, se presentó, ¿no? Sí. Si estabas concentrado en los pies, como tú dices, habiéndose reforzado esa percepción por la privación de un sentido, mira, esta es la experiencia contraria, o semejante, mejor dicho, a la de los ciegos. Los ciegos de nacimiento, por accidentes, no sé qué, todos hemos oído que compensan esa pérdida con aumentos de la sensibilidad en otros aspectos. Bueno, pues no ha sido necesario sacar los ojos para que percibáis directamente ese refuerzo. Eso es esa capacidad de medir y de sentir, ¿no? Que es bien curiosa por parte del cerebro, ¿eh? Como el cerebro intenta suplir la falta de un sentido, aumentando la sensibilidad de otro. Entonces, ¿qué me podéis decir? Porque aumentando no explica nada individual. ¿Alguien quiere añadir algo nuevo? Es que toda la gran parte de la atención está en lo que se ve por los ojos, es mucho, gran parte de la atención. Entonces, al liberar esa parte de la esta atención... cultura occidental es visual, ¿no? Totalmente, mucho. Sigue, sigue. Al liberarnos de ese robo, tapándolo, pues Vamos a llamarlo incluso dependencia. de esa dependencia, bien, claro. Al Es liberarnos... una especialización, Sí, ¿no? sí, O sea, una persona que esté acostumbrada a andar por el bosque está mucho más pendiente de todo lo que pasa que de la vista. sí. La vista forma parte, ¿no? Es lo que decía Sinclair. Sí. Si te acuerdas. Sí, entonces al liberarnos de esa gran dependencia, pues toda la atención que nos roba está puesta en la otra instrucción. ¿Por qué? Pues Aventurad por una cosa que explicación. llamas tú vasos comunicantes, pero no sé si en este caso... No, yo diría que sí, porque así funciona el bio, Ya. ¿no? Pero sobre todo Porque la conciencia está donde pongo la atención. no solo. Miedo, Lo tengo todo mezclado. miedo. ¿Cómo? Miedo, Miedo. precaución, La vista tiene un alcance lejano, claro. pero nos priva de un contacto cercano más Eso, potente. Es más Pero- real, más... claro. Para Eso no lo protegernos. entiendo. Sí, estamos sin vista, estamos desasistidos, Sí. estamos en peligro, ¿no? Sí. O sea, se te puede presentar una mano, como lo he dicho yo, y tocarte y tú sobresaltarte. Pero también puede ser un león, una jirafa, Espera, no sé si me estoy explicando. Sí, sí, sí. Yo lo que justamente por eso dije que no sentí miedo. Y de hecho no sentí tu mano. Ya, Pero eso debe ser pero no te puedo dar explicación a eso. porque lo estabas diciendo vos. Que caminen para adelante, caminen para atrás. No sé. Pues esta claro, sí. la precaución... ¿Eh? Que esta pensó que el taparme los ojos lo haría aquí, pero en ningún otro sitio. Eso es lo que estaba Lo pensando. primero que sentí fue miedo. Ajá. Cuando me quedé, porque
En la experiencia anterior cerré los ojos, pero había claridad. Y cuando ya me puse el pañuelo, pensé, bueno, aquí puedo ponerme lo que me digan. Pero fue no. A morir. Aquí es una entrega, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Yo me encontré con un perro, yo con los ojos cerrados y con el perro llevándome y cada poco abriendo ojos y sabiendo que he hecho cagones y cosas, pero que los conozco, o sea que es un terreno conocido, pero no me fío, o sea, no he conseguido como aquí soltarte y... Aquí llevábamos todos un perro delante y otro perro Pues detrás. yo todos lados. Otro lado. Sí, y las pisadas las pisadas de los que estaban cerca me estaban orientando también, o sea, Pues ibas completamente desorientado. ya, Porque te he tenido que dirigir 2 veces. pero eso fue cuando las manos, ¿no? ¿Eh? Cuando las manos ha sido eso, me parece. No me acuerdo. 2 o 3. En 2 o 3 ocasiones te ibas hacia la derecha, hacia la izquierda, mejor dicho, que es una Normal. tendencia normal. Condicionante. Y luego la limitación del oído. O sea, había ciertos sonidos que no sabía si eran reales o no lo eran. A ver, El de pájaros de fondo, lejanos. Yo no podría afirmar que no los oía ni que sí los oía. ¿Vosotros? no te entiendo. Mi oído percibía perros, percibía voces, percibía motores de coches, percibía motores de no sé qué, no sé cuánto, pero no sé si lo que percibía como pájaros lejanos eran reales o ya era un límite de mi oído que Ya, o sea, se oían pájaros lejanos es lo que... nunca lo sabremos. No sé. ¿Algo sobre los sonidos observados? Que no perturbaban, incluso los de la secadora esa Bueno, ¿Incluso los qué? los de la secadora que había por ahí. que entraba el miedo, que entraba el yo a veces y había sonidos que me perturbaban. Los ladrillos de los perros ya me tenían hasta las narices, porque empecé a pensar que podía ser muy parecido al yo, el tema de los perros, por A estar... ver eso. Bueno, pues porque como estoy... ¿El yo? habituada- ¿Tienes una manía con el yo? el ego, es verdad. Es que no... ¿No lo distingues? En palabras. Ah, basta, ¿no? Hemos ido cambiando en los mismos libros, casi no aparece el yo. Ya, es verdad, no parece, es cierto. Pues... Solo aparece cuando lo explico, ¿no? Claro. Convencionalmente, para Sí. nosotros, el yo es el resultado de la práctica del Dharma. O sea, cuando uno se puede permitir decir, yo creo, pues es que cree, no cree su ego, lo cree él. Ya. ¿Sí o no? Sí, sí. Venga, pues sigue con lo que estabas. Que a esta le llamó la atención cómo me centraba más en el ladrido de los perros, porque me perturbaba los demás sonidos. Es como si me obsesionara con ello. Es igual que cuando estás durmiendo y hay alguien que está roncando y te obsesionas en el ronquido. Ah, Pues con los perros me obsesionaba, porque es un sonido tan cotidiano y tan de estar hasta los cojones de oír a los perros ladrar todos los días. ¿Sabes que hay un sistema educativo? Un collar que con su propio ladrido se callan porque les da un pinchacín. Bueno, en casa hay cosas más jodidas que eso. Tendría que mirar a ver. Más fuerte. Lo entiendo. Más fuerte, sí. Ya un palo y tal. ¿no? Calambre. Calambre, sí. Eso Que no me gusta utilizar. No, hombre, pero que hay unos collares, Sí. pues supongo que son los mismos. Sí, sí. No, ¿cómo sabes tú eso? Si no has visto los collares de ella. Porque iba a usarlo, pero no lo usé con Yo mi sí perra. lo he usado ¿Qué será con mi así? mujer, pero no. Y se talló. A los hombres que tallan. Oye, que es un pinchacito. A lo mejor el tuyo es que se les pone morado el hocico. Es que hay Es un calambre. Pero es un calambrito. Ah, O sea, si tú
ego le multiplica. Y dice, es una electrocución. Coño, pues no. Claro. No, pero si es un calambrito, es un acondicionamiento reflejo. O sea, cada vez que ladra, clean. Ladra, clean. Ladra, clean. No ladra. Como las vacas, al pastor no pasan. ¿Entiendes? Pero las vacas lo perciben una vez o dos, como mucho. Solamente. Con eso va que chuta. ¿Entiendes? Sí. Lo puedes hacer con toda tranquilidad, hombre. Me dan 2 voltios o 3. Tiene intensidad también. Es mínimo, ¿qué? Que hay intensidad. Hay un regulador. Sí, hay un regulador, sí. Bueno, pues nada. Pero eso, con 2 veces son muy listos. Y pues no vaya a ser que tengamos que darte pastillas. Hay algunas vacas que empujan a otras contra el cable para que lo derriben y poder pasar al plano siguiente. ¿Es posible? Sí, está verde al lado de allá, no tiene que ¿Y cómo comer. las has llamado? Vacas. Ah, te había entendido unas vagas. Digo, joder, esas son de un creativo. Sí, ven pasar a una y la hacen así, ¿no? Le dan un viaje, derriban el cable. Yo creo que han hecho vagas, ¿eh? ¿Qué tías? ¿Qué tías? Jolín, ¿Qué tías? parecen tontas. Sí, les quedan reservas. Con esos ojones y esa... A ver, pon cara de vaca otra vez. A ver, ese es un juego que tenemos que pendiente, ¿eh? ¿Sí? ¿No? Poner cara y todo, pues sacar la lengua, en fin, pues como ir recogiendo imitaciones de todos. Esto lo cuidáis en casa y así que los viernes hacer ejercicios de No, vaca. si ya hacemos. Sí, ejercicios de vaca, os No, de habéis adelantado. invitaciones. Bueno, pues vamos a despedirnos con un lenguaje ñu. ¿Te parece bien? ¿Habéis visto los ñúes cuando emigran? Yo creo que si nos metiéramos en un grupo de ñúes, no se enteraban. Una señal perfecta, ¿eh? Qué bicho. Estoy dentro. No, pero siempre el mismo, ¿no? Ya tienes música más. Bueno, ¿dónde hay que dar? En el rojo para parar. Joder. Eso de los niños Qué es... putada. El rojo, dice. Como aquel de la boina, en una feria en Potes. Dice, ¿dónde está tu padre? Dice, aquel de la boina, ya 2.500 con boina. La feria. Joder. Dice, en el rojo, y todo rojo. Todo.